Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Rubro y Texto, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hecho y pensado para usted. Le doy la más cordial bienvenida. Este programa, que ya es suyo, ya sabe, tiene como principal propósito que conozca las jurisprudencias y tesis que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con ello usted está informado de sus derechos político-electorales. Recuerde, las jurisprudencias y tesis que emite el Tribunal Electoral las podrá consultar en el sitio que ya conoce, el IUS Electoral, ingresando mediante la página de internet www.te.gov.mx o directamente en la página electrónica que mostramos ahora mismo en pantalla. Y para continuar, primero déjeme darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, el maestro Ernesto Santana Bracamontes. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido. Lucy, muchas gracias por la invitación a participar en este importante programa. Bueno, pues doblemente gracias. Él es secretario instructor en la ponencia de la magistrada Mónica Dalí Soto Fregoso. Magistrada que, además de ser integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral, debemos decirlo, también es integrante del Comité de Jurisprudencia de la Sala Superior. Bueno, pues Ernesto, qué grato que nos estés acompañando en este programa Rubro y Texto. Agradezco tu compañía, bienvenido. Y bueno, vamos a decirte que en este programa Rubro y Texto hemos venido conociendo jurisprudencias y tesis que emite la actual integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral con el propósito de que la ciudadanía cuente con el conocimiento para, en su caso, poder ejercer y hacer valer sus derechos electorales. Las jurisprudencias y tesis son la ilustración de esos derechos y en este programa hablaremos de ellas desde dos de sus principales elementos y elementales apartados, es decir, desde el rubro y el texto, razón del por qué este programa se llama así. Recapitulo rápidamente un poco más sobre estos apartados. El rubro es donde se contiene el tema, concepto, figura o institución jurídica, donde usted podrá identificar rápidamente el criterio que trata una jurisprudencia o tesis. En el texto se explica de manera pormenorizada y breve los elementos sustanciales que dieron origen al problema jurídico planteado y la solución debidamente fundamentada en la normativa que la Sala Superior aplicó. Pues bien, para conocer más sobre estos criterios en este programa, pues ya tenemos la presencia y hemos tenido hoy de personas que componen el secretariado, déjeme decirle, que son parte elemental en el análisis y estudio de los asuntos que se presentan en la Sala Superior del Tribunal Electoral, ya que son quienes coadyuvan a las magistradas y magistrados de esta Sala Superior para la resolución de esos asuntos. Y por ello está aquí con nosotros el maestro Ernesto Santana Bracamontes, que será quien nos ayude a comprender uno de los criterios que ha emitido la magistratura de este órgano jurisdiccional electoral. Criterio que ha tenido un gran impacto en la vida democrática del país, pues la Sala Superior de manera contundente y atinada ha dejado claro que la violencia política y principalmente aquella que es generada en contra de las mujeres y que impida el ejercicio del pleno uso de sus derechos político-electorales no será tolerada por ningún motivo y los actos que las personas generen en contra de las mujeres será sancionada con determinación y atendiendo a los principios democráticos y, claro, a los derechos humanos establecidos en la Constitución, con el firme propósito de desincentivar estas prácticas que impactan a la sociedad y a las mujeres principalmente. Conductas que este Tribunal Electoral quiere y desea erradicar. Definitivamente, interesante criterio, nos va a platicar hoy el maestro Ernesto Santana. Así es que el criterio que platicaremos hoy es la tesis 3, diagonal 2022. En su pantalla está usted viendo el código QR que en su dispositivo electrónico podrá escanear para consultar esta tesis. Ahora sí, para platicar de esta tesis iremos a nuestra primera sección del programa y nos vamos a la arquitectura de la jurisprudencia. Ernesto, pues nuevamente gracias por estar con nosotros en este programa Rubro y Texto, pero por favor, yo ya hablé mucho. Ahora te toca a ti, háblanos por favor de esta tesis que toca un tema definitivamente trascendente, la violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Ernesto. Lucy, muchas gracias primero por la invitación para compartir a tu auditorio, presentar este criterio importante. Esta tesis relevante, como dices, emana de dos sentencias que me parecen trascendentales, que me parecen, como lo hemos denominado, transformadoras. Son sentencias históricas en las que por primera vez en México, en América Latina y me atrevo a afirmar que en el mundo, se sanciona la violencia política contra las mujeres por razón de género con la invalidez de una elección.
Son dos casos, me parecen trascendentes desde el punto de vista en que fijan un precedente que se refleja ahora en esta tesis relevante, en la cual de alguna manera deja claro que aun cuando la violencia política por razón de género, desde un punto de vista legal, no constituye una causa de nulidad expresa, sí la es a partir de la interpretación que hace el Tribunal Electoral, a partir de considerar que este tipo de conductas vician la voluntad del electorado y su consecuencia es declarar la nulidad de la elección, reponerla como una especie de reparación del daño a la candidatura que se vio afectada en ese caso. Bueno, pues muchas gracias, Ernesto. Un tema en verdad muy interesante que desde el rubro nos empieza a quedar claro las consecuencias que puede tener el ejercer violencia política en razón de género. Ernesto, ahora háblanos del texto que nuestra audiencia ya conoce muy bien, que está compuesto por 3 elementos, ya lo hemos dicho aquí, los hechos donde está el contenido, el problema jurídico que se presentó, el criterio jurídico, que es la determinación o decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y la justificación, que es el sustento normativo del criterio establecido por la Sala Superior. Ernesto, por favor, nos vas a ayudar con estos 3 temazos que son bien importantes en esta ocasión. Con mucho gusto, Lucy. Como tú dices, el rubro primero refleja, creo que en buena medida, el contenido de esta tesis relevante, porque son herramientas analíticas que se deben considerar para efectos de declarar la nulidad de elección por violencia política contra las mujeres por razón de género. En el caso de los hechos, lo comento de manera muy somera, son 2 sentencias que se refieren a elecciones municipales, la primera de ellas en Iliatenco, Guerrero, y la segunda en Atlautla, Estado de México. ¿Qué casos, eh? Sí, la verdad lo decíamos al inicio, creo que son 2 sentencias históricas, en donde esta tesis refleja el criterio jurídico que se toma. Y en relación a los hechos, en ambos casos quedaron acreditadas conductas que constituían violencia política contra las candidatas por razón de género. Esto creo resaltarlo porque en los hechos, en ambos casos, se localizaron pintas de bardas en las cuales había mensajes que claramente tenían que ver con su condición de mujer. Frases como las mujeres no saben gobernar, fuera las mujeres, ese tipo de expresiones que descalifican a las candidatas por el solo hecho de ser mujeres. En ambos casos, esas bardas estuvieron visibles durante parte de la campaña electoral, en algunos casos incluso durante la jornada electoral y de manera posterior. En las circunstancias, digamos, que se dan, en su mayoría fueron en lugares a través de los cuales la ciudadanía tenía que pasar por ahí para ir a las casillas, lo cual es un elemento importante porque fue algo que se valoró para tener el impacto en la elección. En ambos casos, las mujeres candidatas obtienen el segundo lugar con una diferencia pequeña en votos. En el caso de Iliatenco, Guerrero, la diferencia fue de menos del 1%, es el 0.97, que en ese momento, de acuerdo al resultado, implicaban 53 votos. En el caso de Atlautla, la diferencia fue de 2.56%, que era un aproximado de 379 votos. Digamos, eso es en general los hechos que se dan en estas elecciones. En cuanto al criterio jurídico, pues me parece que es muy claro. Se dice que esas conductas que constituyen violencia política contra las mujeres por razón de género, particularmente en este caso contra las candidatas, puede ser sancionado con la nulidad de la elección. Creo que ahí se recoge de manera esencial este criterio jurídico, y la justificación pues viene a partir de hablar de los derechos político-electorales de las mujeres, de las candidatas, de ejercer sus derechos libres de violencia política por razón de género. O sea, esto quiere decir que no sean discriminadas por el solo hecho de ser mujeres. Decía que en el caso de ambas candidatas, las frases que se habían pintado en las bardas demeritaban su calidad por el solo hecho de ser mujer. O sea, partiendo de que las mujeres no saben gobernar, de que no deben gobernar, de que no deben estar ahí, ¿no? Entonces, esa es la justificación legal, en este caso, que una elección no puede ser válida
a partir de que el voto de la ciudadanía esté viciado por ese tipo de conductas que afectaron a las candidatas. ¿Qué otra parte importante tú subrayarías de la justificación de esa discusión que se dio en el Pleno? Pues me parece que lo más importante de este criterio, lo decía al inicio, es que se sanciona con nulidad de elección la violencia que se comete en contra de las candidatas, a pesar de que en la legislación no está expreso. Me parece que esto es sumamente importante porque me parece que este criterio va a dar certeza a futuro tanto para las candidatas de que van a poder ejercer sus derechos político-electorales libres de violencia, en este caso participar como candidatas, y también es un mensaje claro, me parece, para todas aquellas personas que pueden ser infractoras o que pretenden cometer violencia política por razón de género, pensando en que no hay una consecuencia jurídica para ello, que ahora en estos casos me parece que a partir de las sentencias y de la tesis relevante queda muy claro, se puede sancionar la violencia de ese tipo de casos con la nulidad de la elección. ¿Fue difícil justificar esto? No, ¿verdad? Era muy evidente. Bueno, siempre hay, quizá, en el Pleno me parece que no fue así, una mayoría muy clara, pero me parece que siempre a los actores políticos les cuesta trabajo entender este tipo de resoluciones desde la perspectiva de una visión, me parece, muy apegada o muy formal de lo que es la ley, ¿no? El texto de la ley. Sin embargo, me parece que es importante porque aquí lo que se hace es un ejercicio de interpretación constitucional. Claro. ¿Por qué? Porque las elecciones están revestidas de principios constitucionales, donde si no se respetan esos principios constitucionales, las elecciones no pueden ser válidas, ¿no? Hemos tenido otros ejemplos como la equidad en la contienda, la imparcialidad, neutralidad, etcétera, ¿no? ¿Qué te parece si continuamos en el segundo bloque de nuestro programa? Ernesto, la explicación que nos acabas de dar relativa a la tesis de la que estamos platicando es muy clara y precisa, principalmente en el aspecto de proteger a las mujeres ante cualquier signo de violencia, en particular cuando se trata de la materia político-electoral, y que la violencia, al ser considerada grave o un daño irreparable, puede dar paso a la nulidad de la elección como una medida de reparación, y de esta manera la Sala Superior del Tribunal Electoral, cuando estableció este criterio, privilegió, lo has dicho tú, privilegió el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y que ninguna persona haga uso de la violencia para acceder a los cargos públicos. Bueno, pues gracias, Ernesto, nuevamente. Vamos a seguir, pero vamos a una breve pausa. Regresamos, no se vaya. Y estamos de vuelta, gracias por quedarse con nosotros. Tengo aquí a mi lado una grata compañía, el maestro Ernesto Santana Bracamonte, si usted nos acaba de sintonizar, secretario instructor de la ponencia de la magistrada Mónica Arely Soto Fregoso, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El maestro Ernesto ha sido muy amable en compartir con nosotros su experiencia y conocimiento de los asuntos en materia electoral y principalmente de aquellos casos que están, bueno, pues relacionados con la vulneración de los derechos político-electorales de las mujeres y los actos de violencia por razón de género que pueden ser víctimas, y que por supuesto nos ha ayudado a comprender de manera muy sencilla este criterio, es decir, la tesis 3/2022 de rubro nulidad de elección, herramientas analíticas para configurarla, tratándose de actos de violencia política en razón de género. Ernesto, por favor, te pediría para que desde tu gran experiencia nos expliques algunos puntos que consideramos importantes en cada programa, ¿no? Con el propósito de ser más claros y de manera que tengamos mayor comprensión de este criterio tan importante. Por lo que daré paso a nuestra segunda sección de este programa, así es que acompáñenme, vamos a Jurisprudencia Obliga, aquí y ahora. Bien, y aquí en el programa ya sabemos que solo la jurisprudencia está revestida de obligatoriedad, de acuerdo a lo que establece la norma, y que las tesis constituyen criterios orientadores. No obstante, explícanos, Ernesto, por favor, ¿cuál sería la relevancia y aplicación de esta tesis? ¿Toda autoridad o persona tiene que cumplirla? ¿O cómo puede ser atendido este importante criterio? Con gusto, Lucy. Creo que esta tesis va dirigida principalmente a los operadores de la norma, a quienes imparten justicia, porque precisamente describe cuáles son las herramientas analíticas
que deben de aplicar para valorar determinados hechos que constituyen violencia política contra las mujeres por razón de género, para saber si se puede decretar o no la nulidad de la elección, si a esas violaciones ameritan esta sanción, ¿no? Que sería, digamos, la sanción más grave en términos electorales, decretar la nulidad de la elección. Entonces, de inicio creo que va dirigido a quienes imparten justicia, pero lo decía hace rato, que también me parece que es un mensaje muy claro para las candidatas de garantía de sus derechos político-electorales, del ejercicio de estos derechos, libre de violencia política. Y en el caso de los que cometen este tipo de conductas, me parece que es una advertencia muy clara para que sepan cuáles son las consecuencias jurídicas de cometer este tipo, en caso de cometer este tipo de violencia política. Bien, Ernesto, vamos a continuar con esta información que nos estás dando poco a poco. ¿A quiénes beneficia este criterio? ¿Para quién sería útil, además de lo que ya estamos subrayando en cada paso de este programa? Pero, pues, ¿para quién más sería útil? Claro, me da gusto que lo preguntes porque de primera mano parecería que nada más es que para solo él. beneficia incluso a las mujeres, claro, ¿no? Porque pareciera que solo se tutelan sus derechos político-electorales, pero me parece que con este tipo de criterios ganamos todos. ¿Por qué? Porque creo firmemente que la participación de las mujeres en la política, en el espacio público, no solo las beneficia a ellas, sino nos beneficia a todos. Es la otra mitad de la población que puede sumar a los asuntos públicos. Y me parece importante porque, decía, beneficia de manera directa a ellas, pero también beneficia, creo, a toda la sociedad, incluso a tener elecciones libres, a tener elecciones auténticas y que también de alguna manera protege la voluntad de la ciudadanía porque queda libre de vicios que puedan influir en la decisión de los electores el día de la jornada electoral. Bueno, pues muy bien, Ernesto. Este próximo proceso electoral, pues a ver, vamos a ver cómo será el impacto de todo esto y finalmente consideras que, bueno, pues este criterio pueda ser, ¿tú lo crees así, aplicado a casos futuros? ¿Cómo podría ser? Claro, por supuesto. Incluso el hecho de tener una tesis relevante, de tener estas dos sentencias y tener una tesis relevante en la cual se recoge este criterio jurídico, hace factible y con mayor facilidad identificar este criterio para efecto de aplicarlo. Es un criterio que decía puede ser aplicado por todos los operadores o quienes imparten justicia, tanto a nivel local como a nivel regional, incluso dentro de la propia sala superior. Bueno, y ya llegamos al punto, casi vamos a despedir el programa, pero yo quisiera que si tú tienes por ahí algo que agregar, algo que pueda sumarnos a todo este conocimiento y entendimiento de la tesis, por favor, Ernesto. Claro, de hecho reiteraría un poco ya lo que he dicho, me parece que este criterio es muy importante porque refleja las resoluciones, dos sentencias, que son, me parece, un parteagua dentro de la impartición de justicia en temas de violencia política por razón de género. Lo decía, son sentencias que por primera vez en México se toma este criterio, tanto en América Latina y creo que a nivel mundial, decretar una nulidad de elección por este tipo de conductas que son censurables, me parece muy importante y me parece que esto va a dar certeza a futuro para tanto quienes juzgan cuáles son los elementos que se deben de considerar y para quienes cometen este tipo de infracciones saber que esa es la consecuencia jurídica. Bueno, y desde un órgano jurisdiccional como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en tu calidad de instructor, ¿verdad?, de la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, ¿cómo se puede evitar la violencia política en razón de género? Además de con sentencias, con jurisprudencia, con acciones afirmativas, eso lo sabemos, pero bueno, ¿cómo se puede evitar este gran problema? Creo que es un tema muy complicado dar una respuesta en poco tiempo sobre este tema, pero me parece muy importante recalcar que es positivo tener estos criterios que se pueden aplicar. A la par, creo que es lamentable tener casos de esta naturaleza, porque lo ideal sería que no los tuviéramos y si no los tuviéramos, pues no habría este tipo de criterios. Ante una realidad que sí pasan,
creo que algo positivo es tener el criterio y poderlo aplicar. Me parece que es muy importante dentro del diseño legal y constitucional tener este tipo de previsiones porque, lo decía, legalmente no está expresa la causa de nulidad, sin embargo es producto de la interpretación que hace el Tribunal Electoral, la Sala Superior, y eso me parece muy positivo porque, decía, manda un mensaje claro. Este tipo de sanción, por ejemplo, también constituye por sí misma una reparación a la violación, pero también constituye, me parece, un elemento que va a disuadir a aquellas personas que tienen la intención de cometer actos de violencia política por razón de género para beneficiarse en una contienda electoral y a la par perjudicar a las mujeres. Me parece que el elemento claro es que sí hay una sanción y que es una sanción, me parece, que pega a donde le duele al infractor, que es la nulidad de la elección, ¿no? Claro, es lo que más les podría doler, ¿no? Exacto. Al final del día. Tenemos un poquitito de tiempo y bueno, dentro de todo esto yo observé, ayúdame a entender, que hay 2 sentencias y que es todavía una tesis. ¿Qué le falta para dar el paso? Pues de acuerdo al sistema de jurisprudencias, con estos 2 precedentes se puede redactar la tesis relevante que ya está, y para adquirir el carácter de obligatorio de jurisprudencia requerimos un precedente más que, de acuerdo a las circunstancias, a los hechos y al criterio jurídico con que se resuelva, encuadre, digamos, dentro de estos supuestos para tener 3 precedentes, constituir una jurisprudencia como tal, que si bien es cierto hoy la tesis relevante no adquiere esa obligatoriedad como la hemos visto, sí es un criterio, me parece, orientador, y me parece que con 2 precedentes es una línea muy clara de hacia dónde apunta la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral. Bueno, pues Ernesto, muchísimas gracias. Tus comentarios nos han ayudado a comprender que ningún acto o acción de quienes ocupen o quieran ocupar un cargo de elección popular pueden demeritar o generar violencia contra las mujeres, y de ningún tipo, y mucho menos por razón de género, por lo que no debe ser tolerado y mucho menos permitido. Al contrario, esta debe ser sancionada con el rigor de la ley, de manera que con la fuerza de la justicia electoral, como lo has dicho tú a lo largo de este programa, pues se erradiquen algunas prácticas de las que históricamente han sido víctimas las mujeres. Y sepa la ciudadanía, ojo, que existe un tribunal que va a defender a las mujeres que se encuentran en esa situación de vulnerabilidad sin que exista condición para permitirla, sino una verdadera protección de sus derechos político-electorales. ¿No es así? Así es. Bueno, pues muchas gracias, Ernesto, por esta plática tan interesante y sobre todo ilustrativa, pero tenemos que concluir el programa, así que pues a nuestra amable audiencia le recordamos que este criterio podrá consultarlo desde su dispositivo electrónico escaneado en el código QR que está viendo en su pantalla, y también todas las jurisprudencias y tesis que emita este Tribunal Electoral los podrá consultar en el IUS Electoral, que está disponible en la página de internet del Tribunal Electoral. Esta es www.te.gov.mx o mediante la dirección electrónica que ponemos en pantalla. Ernesto, pues no me queda más que agradecerte por tu compañía y grata presencia, por todo lo que nos has compartido. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Lucy. Bueno, pues hasta la próxima. Usted, pues ya sabe que lo esperamos en una próxima transmisión. Acompáñenos, por supuesto, síganos en nuestros próximos programas, que de manera semanal los podrá ir usted viendo, conozca más sobre la jurisprudencia y tesis que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos vemos en una próxima emisión.